Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrimomento. Estoy muy contenta de que estés aquí de vuelta, muy contenta de que este proyecto siga y de verdad que cada capítulo me emociona un poquito más y eso es gracias a ustedes y a su respuesta. El día de hoy tenemos un tema tremendamente interesante y necesario, que es la diabetes. ¿Y por qué quise hablar de esto? ¿Y por qué quise abordar este tema que a lo mejor podríamos pensar que es algo de lo que ya se habló demasiado? Bueno, pues la verdad es que me guié mucho por sus comentarios y porque me doy cuenta que hay personas que me escriben, encontré tu canal porque me acaban de diagnosticar diabetes y no sé qué hacer, no sé qué sigue, no sé qué puedo comer. O a lo mejor le diagnosticaron diabetes a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. Y la verdad es que estamos como acostumbrados a escuchar el nombre de esta enfermedad. Sin embargo, no deja de ser una enfermedad crónica, de ser una enfermedad que puede tener consecuencias y que claro que si nos dan este tipo de diagnósticos y no tenemos como un caminito a seguir, pues sentimos que estamos perdidos, que se nos viene el mundo encima. Y para esto traigo una invitada que de verdad es un honor para mí el tenerla aquí. Ella es Ruth León. Les platico un poquito de ella para que se den cuenta de tremendo invitado que tenemos el día de hoy. Es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara. También tiene la maestría en nutrición materno-infantil en la Universidad de Guadalajara igualmente. Es educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes. Instructora certificada en microinfusoras de insulina y monitoreo continuo de glucosa. Tiene además un diplomado en gastronomía y nutrición renal. Da consulta privada especializada en diabetes y pediatría. Es profesora en el diplomado de educadores en diabetes en la Asociación Mexicana de Diabetes aquí en Jalisco. También es profesora del diplomado de nutrición pediátrica en la Universidad ITESO y conductora del programa Motívate en la estación de radio Mujer de FM. Y bueno, justamente yo la conocí en el diplomado de nutrición pediátrica del ITESO. Ella nos dio una clase ahí de diabetes infantil y después tuve el honor de que me invitara a varios de sus programas en Radio Mujer. Bueno, me siento honradísima de que esta vez yo la pude invitar al podcast, así que bienvenida, Ruth. Ay, muchísimas gracias, Aida. Oye, el gusto es mío de haberte conocido ahí, de haber coincidido con personas tan inteligentes, tan innovadoras como tú. Me encanta esa frescura y qué padre que estés llevando a cabo este proyecto, porque la verdad nos hace muchísima falta, como dices, esa información de calidad que podamos llevar a todas las personas por todas las dudas que puedan surgir, ¿no? En general, ahora sí que la salud está en nuestras manos, pero hay que acudir con las personas correctas para que también nos den esas recomendaciones correctas. Definitivamente, y justo esta parte que me mencionas de acudir con las personas correctas, es que cuando a uno le dan un diagnóstico, la verdad es que las opiniones llueven, y más con una enfermedad de este tipo, y uno se siente perdido. Y como dicen, el que está perdido a todos lados va, entonces, qué mejor que darles un caminito con información certera, confiable, y vamos comenzando por lo básico, Ruth. Platícanos, ¿qué es la diabetes? ¿Cómo se define así en palabras sencillitas? Claro que sí, bueno, como dices, hemos escuchado muchísimo este término, pero pocas veces tal vez nos hemos puesto a reflexionar de qué se trata. La diabetes como tal, este término se acuñó hace ya muchísimos años para describir a esta enfermedad porque se caracterizaba por la orina dulce, así lo mencionaban. Entonces por eso se llama diabetes mellitus, que es dulce como la miel, ¿no? Esta orina de sabor dulce, digo, yo no sé si la probaban o algo así por el estilo, pero desde entonces se acuñó este término porque se definía que las personas esta característica tenían, ¿no? Una orina dulce, y diabetes significa correr a través de, y mellitus dulce como la miel. Entonces de ahí se acuñó este término para identificar a esos elevados niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta enfermedad que se caracteriza precisamente por esas cifras de glucosa, o también llamada azúcar en sangre, fuera de lo normal, y que bueno, se puede deber a diferentes causas. Una es porque no hay suficiente insulina
o porque la insulina que hay no está actuando de manera correcta. La insulina, recordándoles, pues es una hormona que se produce en nuestro páncreas. Nuestro páncreas tiene muchísimas funciones, entre ellas es pues esta producción de esta maravillosa hormona, que gracias a esa hormona pues es la que regula esos niveles de glucosa en el cuerpo. Pero cuando esta hormona no se produce en cantidad o no es de la calidad suficiente, entonces va a haber problemas con el control de la glucosa. Perfecto, Ruth. Oye, y justo los pacientes tienen como muchas dudas respecto a si mi diabetes es buena, mi diabetes es mala. Hay muchos mitos al respecto de que hay muchos tipos de diabetes, pero se dividen en buenas y malas. ¿Cómo podríamos platicarles los tipos de diabetes que existen? Así es, bueno, pues como te lo mencionaba, dependiendo si hay o no insulina es la clasificación de las diabetes que existen hoy en día. Como te decía, todas les llaman diabetes mellitus, porque hay otro tipo de diabetes que, bueno, vale la pena nada más como mencionar brevemente, se llama insípida, donde más bien la falla es de la hormona diurética. Entonces ahí tengan mucho cuidado, o sea, realmente si alguien dice diabetes mellitus no es porque sea de la mala, ¿no? Porque a veces asocian ese término con que es mala, y no, la diabetes se divide en diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional y otros tipos de diabetes. Anteriormente la diabetes tipo 1 era conocida como insulino dependiente o diabetes juvenil, pero ya se vio que, bueno, pues no necesariamente la presentan solo en estas edades y bueno, pues la insulina obviamente sí casi siempre es desde el diagnóstico de esta enfermedad, pero es muy importante revisar esta sintomatología. Generalmente la diabetes tipo 1 es de un origen autoinmune. ¿Esto qué quiere decir? Que no sabemos por qué razón el páncreas deja de producir insulina. Entonces por eso las personas con este diagnóstico reciente generalmente reciben insulina desde el inicio del tratamiento. Pero bueno, hemos visto que también no necesariamente se presenta en edades tempranas, por eso ya no le llaman insulino dependiente, porque también una diabetes tipo 2 pudiera requerir de insulina y no por ello ser una diabetes tipo 1, ¿sí? Claro, no es que brinquen, no, a veces piensan, tenía tipo 2 que no requería insulina y brinqué a tipo 1 porque requiero insulina. Sigue siendo tipo 2, pero ahora necesita un tratamiento Sí, distinto. definitivamente. Y la diabetes tipo 2 pues sí se caracteriza por presencia de sobrepeso, obesidad. Sí hay insulina y un porcentaje de insulina todavía en el páncreas, pero a veces esa insulina no trabaja o no funciona al 100, por lo cual a veces responden bien al principio con algún medicamento o a veces simplemente con la alimentación, el ejercicio, pues pueden llegar a responder, a modificar hábitos, hacer ejercicio, cambiar en general su estilo de vida y bueno, pues no necesariamente requieren insulina, pero en algunos casos también esta diabetes tipo 2 pues puede estar avanzada y puede llegar a requerir insulina. Desafortunadamente también le llamaban diabetes del adulto y ahorita como digo, estas causas, estos niveles de baja actividad, estos hábitos alimentarios malos en los niños, pues también se está presentando a edades tempranas, por lo cual ya no es una característica de, bueno, la presentas en etapas tempranas o la presentas en etapa adulta. La diabetes tipo 2 se puede presentar también ya desafortunadamente en niños y que sobre todo pues tienen también estas características, ¿no? El sobrepeso, la obesidad, resistencia a la insulina, falta de actividad física, mientras que un niño con diabetes tipo 1 generalmente no va a tener la presencia de sobrepeso u obesidad. Al contrario, a veces son muy delgados y dicen, ¿por qué le dio diabetes? Bueno, porque fue otra razón la que hizo que el páncreas ya no produjera esa insulina. Claro, las causas son distintas y también por eso son diabetes de formas distintas, la tipo 1 y la tipo 2. Y qué importante esto que mencionas del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, si hacen actividad física o no, cómo se alimentan, porque todos estos son factores que podemos modificar y como los podemos modificar, los tenemos a nuestro favor. Es decir, el paciente a lo mejor ya no puede modificar el tener o no tener diabetes, sin embargo, sí puede modificar cómo se va a comportar esa enfermedad gracias a sus hábitos y gracias también al apego que tenga al tratamiento, que es muy importante esta parte pues de no tenerle miedo a lo que nos indica el doctor, no tenerle miedo a la insulina, ni tenerle miedo entonces incluso al ejercicio y al cambio de hábitos, porque es tal cual lo que nos puede salvar la vida y nos puede ayudar a tener una calidad de vida completamente distinta. Así es, como lo dices, pues estos son los dos tipos más comunes, aunque también existe la diabetes gestacional,
que esta es una condición durante el embarazo y se descubre por aquí este valor elevado en el embarazo cuando el médico manda a hacer las pruebas, y es una mujer que no se sabía con diabetes, y entonces empieza a haber problemas con el control de la glucosa en estos, digamos, meses del embarazo. ¿Qué pasa? Pues generalmente al término del embarazo la mujer regresa a niveles saludables de glucosa, en algunos casos se mantienen estos niveles ya elevados y hay que dar tratamiento como si fuera una diabetes tipo 2. Se puede decir que es la única que desaparece, pero si la mujer se descuida, no hace esos cambios, no hace esa actividad física necesaria, pues es muy propensa a desarrollar más adelante la diabetes tipo 2, te digo, o en algunos casos pues sí quedan esas cifras elevadas. Y la última clasificación sería pues otros tipos, ¿no? Que esto engloba ya causas muy raras por las cuales se puede presentar la diabetes, algún tumor en el páncreas o por ejemplo secundaria a fármacos. Los fármacos por ejemplo para el cáncer, ¿no? Tienden a elevar los niveles de glucosa, algunos inmunosupresores, entonces por ahí estas condiciones hacen que momentáneamente en algunos casos los niveles se eleven y hay que tomar también cartas en el asunto, ¿no? Pero ya serían como tipos muy específicos de diabetes, muy raros digamos, que a grandes rasgos las más comunes pues van a ser la tipo 2, es la que predomina aquí en nuestro país. Aproximadamente 90% de las personas con diabetes pues van a ser un tipo 2, ¿no? Y un menos de un 10% tipo 1, y la diabetes gestacional también se dará alrededor de un 2 al 3% de la población. Perfectísimo, Ruth. Información tremendamente valiosa. Oye, y los pacientes, lógicamente, lo primero que se preguntan es, ok, tengo este diagnóstico, ya me dijeron que no se cura, a menos de que sea diabetes gestacional, que puede ser más reversible, pero igual hay que seguir teniendo cuidados. Pero ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál sería el tratamiento, los cuidados que deben tener de forma inicial los pacientes que viven con diabetes? Así es, cuando llega el diagnóstico, pues realmente es un cambio, sobre todo más en diabetes tipo 1, porque los niños que generalmente son diagnosticados, pues deben de hacer un cambio radical desde empezar a monitorear los niveles de glucosa más frecuente con un glucómetro, saber aplicarse insulina y bueno, pues tener una alimentación mucho más controlada. Realmente la alimentación, Aida, es la que todo mundo deberíamos de llevar a cabo. Cada que consultamos las guías, pues dices, híjole, no azúcar, no harinas refinadas, bájale a la sal, grasas de buena calidad. Esas son las mismas recomendaciones para las personas con diabetes. Tal vez asocian con, bueno, diabetes, no comas azúcar, ¿no? Pero realmente el azúcar tal cual, así simple, en golosinas, en refrescos, en bebidas, pues es que a nadie nos favorece. Entonces, No, nadie la ojalá. necesitamos. Se cree a veces que los niños la necesitan o que todos la necesitamos en cierta dosis al día y no. Dijiste algo que me movió porque es algo que le digo mucho a mis pacientes que viven con esta enfermedad. Se sienten un poquito excluidos por el tipo de alimentación que deben seguir. Sin embargo, les digo, la realidad es que te estás alimentando como debemos alimentarnos todos, como se tiene que alimentar tu esposa, tus hijos, tu mamá. Todos debemos alimentarnos así, justo con consumo abundante de verduras, con preferir los cereales integrales, todas las recomendaciones que hemos venido hablando en tantos años, ¿verdad? Tanto en tu programa como el mío, y que pues que no se sientan diferentes, que no se sientan excluidos, realmente están haciendo lo que a todos nos toca. Así es, definitivamente no hay mejor forma de explicarlo que la alimentación para una persona con diabetes es la que idealmente todo mundo deberíamos de seguir, siempre y cuando no haya una complicación. Por eso la importancia de, en cuanto te diagnostiquen, tomar cartas en el asunto, porque la diabetes es una enfermedad muy silenciosa. Y si empiezas a ignorar esas señales del cuerpo, porque no se siente, no duele, no hay una forma de saber si estás alto más que únicamente midiendo tus niveles de glucosa con un aparato llamado glucómetro o acudiendo a un laboratorio para realmente darte cuenta si esos niveles están o no están dentro de lo normal. Pero en realidad pues no siempre las personas se sienten mal con una glucosa alta. Incluso tristemente hemos hecho campañas por ahí para el Día Mundial de la Diabetes, que es en noviembre, el 14 de noviembre, y nos damos cuenta que las personas les preguntas, ¿tienes diabetes? No, y cuando mides esa glucosa en sangre salen valores altísimos y bueno, las personas andan como si nada, sin dolor de cabeza, sin ninguna sintomatología, y precisamente por eso, ¿no? El cuerpo llega a adaptarse
a niveles muy elevados de glucosa, y esto pues puede ocasionar esos descuidos de la persona y que entonces sí se presenten las famosas complicaciones, ¿no? Y que Las se vuelve. amputaciones y que se vuelve un tema de miedo, ¿no? De la Sí, diabetes. sí, sí, tremendo. Aparte, creo que se vuelve un poquito más difícil de que el paciente crea este diagnóstico porque dice, yo me siento bien. Y por eso se les llama asesinos silenciosos por ejemplo, la hipertensión, que digo, ojalá toda la hipertensión diera síntomas fuertísimos, ojalá las diabetes dieran síntomas, no con el afán de sentirnos mal, sino con el afán de darnos cuenta y de entonces prestar atención a algo que el cuerpo necesita. Como bien lo mencionabas, es simplemente que tu cuerpo se acostumbró a esos niveles, pero no quiere decir que no va a haber complicaciones más adelante. No quiere decir que ese nivel de glucosa no está desgastando día con día tus órganos y que, como dices, llegan a complicaciones que puede ser desde perder la vista, perder un pie, un dedo, que pues no son nada sencillas. Claro, simplemente la función renal. Ahorita estamos hablando de que la alimentación realmente es simple, es sencilla, pero si ya se descuidaron esos años y entonces se presenta una complicación y lleva a una enfermedad renal crónica, que es la primera causa de enfermedad renal crónica, un descontrol de los niveles de glucosa o una mala atención de la diabetes, pues entonces sí les digo, ahí hasta el agua tiene que ir medida, ¿no? Aunque yo estudié el diplomado, no me encanta ver pacientes renales porque es un manejo sumamente especial, donde los líquidos van calculados por día, donde ni siquiera puedes comer libremente todas las verduras, siendo que en diabetes, quieres tus nopales, tu jitomate, bueno, si ya hay enfermedad renal, claro, en ciertas etapas están prohibidos, ¿no? Aunque sean unos alimentos deliciosos, algunas frutas, no se diga las carnes, bueno, súper limitadas. Entonces, ¿para qué esperar? Lo importante es como desde el inicio cuidarse, estarse monitoreando, estarse checando y ahora sí que tomar esas riendas de la sana alimentación, que en realidad tú y yo lo sabemos, Aida, no es difícil, simplemente pues es atrevernos a dar ese paso al cambio. Ya cuando saboreas esos cambios dices, me siento mucho mejor. Sí, que va mucho más allá de cocinar distinto y nada más aguantarte, a lo mejor aguantarte entre comillas, el sabor que no te gusta de las verduras. La verdad es que poco a poquito se les va agarrando sabor, se va desintoxicando el paladar de sabores tan intensos y empezamos, como dices, a disfrutar verdaderamente un agua fresca sin azúcar, empezamos a disfrutar un cereal integral, empezamos a disfrutar el agua simple, no porque ya nos resignamos, digamos, a una vida sin sabores tan intensos, todo lo contrario, verdaderamente ya lo disfrutamos. Y bueno, pues, ¿qué podríamos decirle a una persona que se siente tan perdida que no sabe incluso qué fue lo que le desencadenó la enfermedad? Hay muchos mitos al respecto, ¿no? Que si los sustos, que si las impresiones o los corajes, luego tenemos ahí pacientitos culpando a la familia porque ustedes me hacen enojar, me dio. ¿Cómo explicarías qué es lo que verdaderamente puede ocasionar la diabetes? Así es muy interesante esa pregunta porque como bien lo dices, está el mito de, híjole, es que me asusté y me dio diabetes o tuve una impresión, un susto, y bueno, eso fue como el detonante, es la gota, como decimos, la gota que derramó el vaso. Ya había algo ahí, recuerden que influyen factores genéticos, entonces si ya en la familia papá, mamá o hermanos o abuelos tienen diabetes, entonces hay un porcentaje ya que va a influir en el desarrollo de enfermedades en esta etapa, ¿no? Si a eso le sumamos que hay una muy mala alimentación, pésimos hábitos, no comes a tus horas, no duermes bien, tienes una elevada carga de trabajo y eso te tiene con mucho estrés, no haces nada de ejercicio, entonces todos esos factores se van sumando. Y como le decíamos anteriormente, la diabetes es silenciosa, entonces a lo mejor ya estaban por ahí elevados esos niveles de glucosa y como nunca acudimos a hacernos estudios de prevención, sino que ya hasta que algo te duele, entonces vas y te checas, pero no tenías un estudio previo de decir, bueno, pues yo manejaba mis niveles de glucosa, que eso sería un buen punto, ¿no? Ya a partir de cierta edad, regalarnos ese chequeo anual de análisis clínicos, por lo menos para saber cómo estamos, cómo está el colesterol, los triglicéridos, la glucosa, una química simple, que nos hagamos una biometría, un examen de orina, pues también Que para todos escanear. debemos hacernos, todos, volvemos a lo mismo, de forma anual, a lo mejor semestral, si ya detectaste algún detallito que estabas cerca de niveles peligrosos, bueno, pues vamos acercando más los estudios y a lo mejor hasta regalarnos un glucómetro familiar, ¿no? Para
poder Ándale, checarnos. que podamos estar ahí al pendiente de cómo está. La prevención nos salva, ¿no? Igual, ¿no? O sea, vas al dentista ya hasta que te duele la muela, o sea, si hubiera sido tus limpiezas, limpiezas por lo menos semestrales, pues ahí previenes esos dolores. Entonces, no esperar hasta que algo duela. Cuando no llevas eso a cabo, entonces ese susto, esa impresión, pues sí es como el detonante, porque en ese momento de estrés se elevaron demasiado los niveles de glucosa, pero ya había algo, porque hay personas que igual se enojan, se asustan y no por eso les da diabetes, ¿no? Ya había algo ahí que estaba descontrolado y gracias a esa, digamos, a ese detonante, pues entonces te diste cuenta, porque si no, capaz que pueden pasar más años ahí ocultas esos valores de glucosa y sin estar con un tratamiento adecuado, porque aquí la clave también es la prevención, pero también el tratamiento, iniciar el tratamiento en cuanto te des cuenta, porque de eso va a depender también mucho la calidad de vida. ¿Cuál suele ser el tratamiento de inicio? Entonces, ¿qué podría esperar un paciente que vive con diabetes, que va a ser su caminito a seguir, tanto en medicamentos como en cuestión adentrarnos un poquito más a los alimentos también? Claro, mira, dependiendo también, vamos a hablar más de la diabetes tipo 2 porque es la más común, pero mencionarles que la diabetes tipo 1 desde el inicio requieren insulina, que la insulina es una hormona natural que, bueno, cuando el cuerpo no la produce hay que aplicarla y la única forma hasta ahorita que se ha encontrado es de manera externa, a través de inyecciones, de jeringas, de plumas o de estos dispositivos especializados. No se ha podido lograr un fármaco en pastilla que sea como más sencillo, pero ahorita se sabe que gracias a la insulina las personas con diabetes tipo 1 han mejorado la calidad de vida. Antes de que se inventara la insulina, estas personas tenían un muy mal pronóstico, morían tempranamente. Claro, era algo porque mortal, que mucha gente pues le tiene mucho miedo a esta parte de la insulina por muchos mitos que hay también alrededor de ella, pero la realidad es que simplemente estamos supliendo algo que tu páncreas ya hacía y que si no lo suplimos, como dices, la esperanza de vida era muy mala, muy, muy mala. Sí, sí morían. Entonces, gracias a la intervención, al tratamiento con insulina, que fue por ahí en el año 1921, de los primeros pacientes tratados, bueno, pues mejoraron sustancialmente. Entonces, en tipo 1, sí, la insulina va desde el inicio y la diferencia es que en la diabetes tipo 2 pueden requerir más bien medicamentos orales, en algunos casos también insulina o en algunos casos simplemente con los cambios de hábitos y de alimentación. Todo eso lo va a determinar el médico. El médico especializado en tratar la diabetes es el endocrinólogo, tal vez médico internista. Entonces sí sería muy recomendable acudir con especialistas para tener esta información al alcance. Entonces ya una vez, esto sería el tratamiento farmacológico, que es uno de los pilares, pero también tenemos otro de los pilares muy importantes, pues va a ser el ejercicio, ¿no? No necesitan empezar a correr maratones, un ejercicio, una actividad física simplemente de entre media hora a 40, esos 150 minutos por semana de actividad física en adultos recomendables o 60 minutos diarios de ejercicio en niños, pues con eso bastaría para abonar también ahí al control de glucosa. Otro de los pilares... Retomando un poquito, perdón que te interrumpa esta cuestión de la actividad física, decíamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana, que tú puedes distribuir de formas muy distintas. A lo mejor media hora, 5 veces al día, o a lo mejor si tienes un poquito más de tiempo, bueno, aumentar siempre va a ser excelente. Pero sí hacer el énfasis de por qué el músculo va a hacer la diferencia entre una diabetes mal controlada y una diabetes controlada. Claro, por sí mismo el ejercicio baja los niveles de glucosa, entonces esto ayuda a tener un mejor control y como bien lo dices, ¿no? El preservar la masa muscular también nos va a hacer sentir mejor, va a ayudar hasta a que esa glucosa ahora sí que se utilice de manera adecuada para nutrir todas nuestras células y que lo que no necesitamos pues también se elimine de manera adecuada. Entonces, definitivamente el ejercicio es básico y combinar, decimos, bueno, esa actividad física que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pero si lo combinamos también un poquito con ejercicios de fuerza, ¿no? No necesitamos irnos a las pesas del gimnasio, tal vez ahora con la pandemia aprendimos que en casa hay muchas rutinas sencillas que podemos lograr con un par de mancuernitas, un par de polainas. Con nuestro propio peso. Con nuestro propio peso, exacto, tipos de ejercicios de yoga o de pilates, pues sería
muy, muy bien que los estuvieran haciendo, ¿no? Pero definitivamente es parte del tratamiento integral la práctica de ejercicio diariamente en las personas con diabetes. Así que no descuidarlo, no dejarlo de lado, porque no hay ningún medicamento que supla esta parte. Así que la actividad física siempre es buen momento para iniciarla. Esta pandemia nos vino a enseñar tantas cosas y creo que el saber que nos podemos ejercitar en casa fue una de los buenos mensajes que nos dejó. Exactamente, no hay pretexto, podemos movernos, hay que hacer mucha más actividad porque también a nivel cerebral liberamos sustancias que producen más placer y felicidad, entonces ahora sí que no hay pretexto para no movernos, estamos diseñados para hacerlo y si lo haces pues no solamente vas a ayudar al control de la glucosa, sino que en general pues vas a ayudar a tus músculos, a tus articulaciones a que estén más saludables y a prevenir más. Todo cambia. El ánimo, la calidad del sueño, la energía, todo cambia. Dense la oportunidad. Oye, Ruth, y respecto a la alimentación, para adentrarnos un poquito más en este tema, hay muchos mitos alrededor de la diabetes. Por ejemplo, personas que le tienen ya mucho miedo a la tortilla de maíz, le tienen mucho miedo incluso a las frutas, miedo a todo lo que pueda parecer un cereal, pero curiosamente pueden entonces estar cometiendo errores. ¿Cómo podríamos explicarles el caminito básico a llevar para una buena alimentación? Me encanta, porque sí, como bien lo dices, hay muchísimos mitos en torno a la alimentación de las personas con diabetes y pues es otro de los pilares del tratamiento de la diabetes. Ya dijimos los fármacos, el tomar los medicamentos como el médico lo indique, el ejercicio y la alimentación. Estos tres pilares son claves para el tratamiento y bueno, pues la alimentación lo hemos estado diciendo, ¿no? Es lo que todo mundo deberíamos de seguir, pero ¿cómo le hacemos? Bueno, pues la alimentación primero que nada debe de incluir de todos los grupos de alimentos. Hablando específicamente de algunos grupos, sí hay ciertos nutrimentos que debemos de cuidar la proporción, es decir, un exceso de carbohidrato, pues no nada más para la diabetes, sino para en general la salud tampoco es saludable. Sin embargo, los carbohidratos no son malos, son una fuente de energía. Hay que más bien saber elegir la mejor calidad de los carbohidratos. Es decir, si tú tienes una galleta industrializada, procesada, un pan de caja lleno de conservadores, pero tienes la opción de la tortilla o el frijol, también son carbohidratos, pero son de mejor calidad. Esa pobre tortilla, bueno, en todos lados la prohíben, ¿no? Siendo que pues es mejor disminuir el consumo más bien del pan dulce, de las galletas, de los alimentos industrializados y procesados. Ese sería como un primer punto, ¿no? Tratar de destapar más alimentos con cáscara y su envoltura al natural y empezar a comer menos productos procesados, ultraprocesados, que bien sabemos cuáles son, ¿no? Todos los embutidos, los enlatados, todo lo empaquetado, todo lo embotellado, ¿no? Entonces, pues eso sería principalmente. Asimismo, lo que mencionamos que es importante reducir los azúcares. No nada más, hay gente que me dice, bueno, es que yo no utilizo azúcar, no agrego azúcar. No, pero a lo mejor consumes jugos procesados, tomas refresco o no sé, yogur, en los productos agregados ya viene, ¿no? Las galletitas, incluso el pan de caja sabemos que a veces trae azúcares añadidos. El yogur, dependiendo de la marca, algunos tienen unas cantidades enormes de azúcares ahí añadidos. Así es. Y entonces muchas personas podrían optar por productos light, creyendo que entonces serían productos libres. Esto también es otro de los mitos. Platícanos un poquito al respecto. Así es, un producto light no necesariamente va a ser apto para una persona con diabetes, porque recuerden, light pues viene esta terminología de más ligero, ¿no? Pero a veces le quitan una cosa y le sustituyen otra en exceso, es decir, si bajan azúcar, luego de repente tiene más grasa, o si no tiene grasa, a veces ponen un poco más de azúcar. Además no significa libre. Si es, por ejemplo, un pastel endulzado con algún endulzante artificial, de todas maneras sigue conteniendo la harina y la harina son carbohidratos. Entonces las personas tienen que considerar que aún así el pastel, tal vez te tienes que comer esa misma rebanada pequeña, pero va a ser un impacto me trabaste menor. un poquito, perdón. Ah, Decías, los ok. pasteles tienen... Tienen harina de todas maneras, ¿no? Los edulcorantes con los que están endulzados pues nos van a ayudar tal vez a que no eleve tan rápido ese pico de glucosa,
pero tiene a final de cuenta harina. Entonces, la harina pues es un carbohidrato y debemos Y refinada, de cuidar seguramente la cantidad. no es harina integral. Exactamente, entonces no es para terminarte el pastel, aunque sea light. A veces la diferencia en cuanto a calorías es solo un 25% menos la reducción de calorías, es decir, si una rebanada común tiene, por así decirlo, 100 calorías, pues a lo mejor la rebanada más baja en azúcar tiene 75 o 70. Entonces no me puedo comer lo doble para sustituir el alimento normal, ¿no? Entonces muchas veces es la misma rebanada, pero me va a dar un menor aporte. Entonces no Claro, es comerme doble porción de ese pastel. que luego si buscan comerlo doble, entonces sale contraproducente Sí, porque, vas a comer más calorías, ¿no? oye, y un tema que tocaste bastante interesante que es sobre los sustitutos de azúcar. ¿Qué podríamos decir de eso para una persona que vive con diabetes? Mira, no son ni buenos ni malos. Lo que yo les digo es que hay que usarlo con precaución. Están ahí para apoyarnos en ese, digamos, en ese cambio de hábitos de alimentación. Si vienes de consumir cantidades exageradas de azúcar, pues tal vez eso puede ser como un apoyo en lo que te acostumbras a que tus alimentos no contengan ahora sí nada de azúcar. Entonces, en este, digamos, proceso se pueden usar, pero no abusen también del consumo de edulcorantes, ¿no? Hay muchísimas marcas, digo, ahorita pues las más comunes son entre la stevia, sucralosa, que viene siendo Splenda, el famoso fruto del monje, que bueno, ese todavía no está todavía como bien investigado, bien autorizado, entonces tener cuidado y precaución, y sobre todo la idea es como acostumbrarnos, bien lo decías, al sabor natural de los alimentos. Entonces, tal vez un agua fresca sin azúcar no necesita tampoco un sustituto. Un buen café, pues su sabor es amargo, entonces no necesitas añadir algún sustituto de azúcar. Y a lo mejor Entonces, los sustitutos dejarlos para momentos especiales, tal vez si se va a preparar un pastel casero porque es el cumpleaños de algún miembro de la familia, pues entonces sí utilizar el sustituto en lugar de la azúcar refinada, incluso azúcar morena tampoco sería opción, ni miel, ningún tipo de jarabe sería opción en este caso. Pero, pues como dices, no abusar, no entonces estarle poniendo al café y a la leche y a el agua fresca y a esto otro porque se vuelve un exceso, que es lo que al final daría problemas. exactamente, y no dejan de ser sustancias químicas que aunque dicen no ocasionar nada, en realidad no sabemos a largo plazo qué puedan ocasionar. ¿Por qué? Porque no tenemos estudios certeros en humanos, en individuos, ¿no? De qué va a pasar con el consumo por muchos años, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un margen de seguridad, por eso les digo, podemos utilizarlos, pero no abusar. Y sí, definitivamente no se hace el cambio de azúcar por miel o por azúcar mascabado, aunque sean más naturales, químicamente tengan menos aditivos, menos colorantes y demás, pues no dejan de ser azúcares simples y esto impacta directamente en la elevación de los niveles de glucosa. Entonces, ni porque sea miel de abeja o la más Así es, pura, sí. La más pura de maple traída de Canadá también nos va a dar efectos en la glucosa. exactamente. Entonces, de preferencia, aquí sí, nada de endulzantes, salvo en casos donde la persona presenta una baja de glucosa que se llama hipoglucemia, pero esto es midiendo con el glucómetro un valor por debajo de 70. Ahí sí se consigue, ahí sí se recomienda el consumo de un azúcar simple. Para esto, solamente van a ser generalmente las que presentan bajas, son los que se aplican insulina. Entonces, sí, este tratamiento sería el recomendado en este tipo de personas con diabetes tipo 1. Ahí es cuando, bueno, tengo que tener azúcar a la mano, pero generalmente si tienes diabetes tipo 2, solo estás con una pastilla, un medicamento, realmente estas bajas a esos niveles no se van a presentar. Perfecto. Oye, y hablando de bebidas endulzadas y bebidas en general, platícame, ¿qué pasaría entonces con las bebidas alcohólicas para estos pacientes? Una pregunta muy interesante, ¿no? Porque luego nos preguntan, ¿puedo tomar alcohol? Bueno, el alcohol, en general, si la salud de tu hígado es adecuada, si eres mayor de edad,
Bueno, se puede dar la recomendación para población en general, que es una bebida para mujeres, 2 bebidas máximo para hombres, que esto equivale a una onza de algún, digamos, destilado, tequila, whisky o una lata de cerveza, si es la más ligera mucho mejor. Pero en el caso de las personas con diabetes, pues la sugerencia es acompañar el alcohol con alimentos, que sea ocasional, bien decías, para un brindis, dejarlo para ocasiones especiales. No son acumulables estas bebidas por semana, que digan, bueno, no me tomé esta Ni bebida lunes, ni martes, ni miércoles, entonces el me tomo viernes. 3 el viernes, no se vale, no son acumulables. Hay que tener mucho cuidado. El alcohol puede también ocasionar efectos en los niveles de glucosa, pero horas después de consumirlo. Al inicio pudiera tener un efecto más bien de una baja de glucosa y posterior al consumo de 1 a 2 horas, depende de cada persona, se tiene que aprender a conocer, puede llevar también a un descontrol en los niveles de glucosa. Entonces no se recomienda el consumo excesivo de alcohol, como para nadie, ¿verdad? En general en la población. Y si la persona se aplica insulina, no debe de ponerse insulina extra para consumir esta bebida alcohólica, sino más bien hacerlo, monitorear sus niveles de glucosa y bueno, pues posteriormente, si la glucosa se salió del rango, ajustar con su dosis de insulina. Esto para los que se aplican insulina. Y para los que no, pues también comentar específicamente con su médico, porque algunos medicamentos no deben de combinarse con el alcohol. Entonces, si ya tienen algún medicamento para el corazón, para la presión, bueno, siempre consulten con su médico, porque hay fármacos que definitivamente no se pueden combinar con el alcohol. Entonces, a tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo abstenernos y limitar esas bebidas. Claro, claro, si se va a interferir la acción del medicamento, bueno, pues no vale la pena. Oye, interesantísima información, de verdad que esto nos daría para 3 horas de plática Exacto. y te agradezco muchísimo que nos resuelvas tantas dudas para quienes están escuchando que hay ciertos truenos o lluvia. Aquí en Guadalajara el día de hoy es un día lluvioso, relajante y rico. Esperemos no haya mucha interferencia al respecto. Y pues, algo más que nos quieras comentar, Ruth, así como un consejo que le darías tú a una persona que está siendo recién diagnosticada. Pues bueno, lo importante es cuidarnos, ya vimos la alimentación, realmente es la que todo mundo deberíamos de llevar a cabo. Nos faltó hablar un poquito de las verduras, que las verduras nos apoyan bastante por la fibra que contienen. Entonces atrévanse ahorita con tantas recetas que tenemos en los distintos canales, tantas ideas, ¿no? Innovadoras de cómo incluir a las verduras, quitarnos de la mente que verdura es cocida o en el caldo, ¿no? Todas tristes, todas sin color. Ya no se trata de Sobrecocidas, comerla como se usaban antes, ¿no? En el caldito, la calabacita aguada. No es necesario así. desbaratándose, ¿no? De tan recocida que está. Entonces, no hay mil y un formas de incluir verdura, mientras más crudas, mucho mejor. Entonces, invitarlos también a incluir colores en la alimentación. Eso suma bastantes nutrientes para hacernos sentir bien. Ahorita también por esto de la pandemia, pues a reforzar el sistema inmunológico, ¿no? Las frutas sí se pueden consumir, nada más hay que cuidar la cantidad, cuidar que no estén muy maduras, que no sean en jugo, que sean completas. Todo esto pues ya lo individualizamos en consulta en número de porciones. Ahorita no me atrevería a decirles un número de porciones, pero sí tranquilizarlos respecto a que se pueden incluir, al igual que el frijol, las carnes, ¿no? Pero elegir aquellos cortes más magros, que no tengan tanta grasita, pues dejar de lado sobre todo lo más industrializado y invitar también a ese tipo de grasas más saludables, ¿no? Las semillas son excelentes como colación, pero también son medidas, ¿no? De repente dices, pues bueno, ya me comí cacahuate, pero es un plato enorme, rebosante de cacahuates, o palomitas, pero las puedes hacer tú. Entonces, todo en sus porciones adecuadas se puede incluir, ¿no? Yo siempre les digo que todo cabe en un plan de alimentación sabiéndolo equilibrar. Entonces, si te acaban de diagnosticar, yo te invito a que visites a un nutriólogo especialista en el tema para que diseñen juntos un plan de alimentación de acuerdo a tu actividad física, de acuerdo a tus horarios, de A tus acuerdo gustos. exacto, a tus preferencias. Y yo ahorita les digo, el salmón es buenísimo, pero capaz que
tiene alergia, ¿no? O de plano no le gusta el pescado, bueno, podemos buscar alternativas y hay muchísimas formas también de comer el pescado que son saludables y salirnos de, bueno, como pescado, pero es empanizado o es frito, ¿no? Que esas son las peores maneras de incluirla. Entonces es quitarnos como ese chip, organizar nuestras compras, aprender más sobre nutrición y sobre todo pues atrevernos a cambiar, a romper esos hábitos anteriores y a lograr una mejor versión. Yo creo que a veces la diabetes, si la ves como tu amiga, viene a cambiar muchas cosas. Si la ves como algo malo en tu vida, pues definitivamente ese descuido de la diabetes, pues sí, dicen que la diabetes no mata, pero el descuido es lo que sí te puede llevar a perder la vida y desafortunadamente poco a poco, ¿no? No es algo que súbitamente digas, bueno, ya me voy a comer todo lo que quiera y ya y no voy a sufrir, enfermo, ¿no? Mañana no ya. No voy a sufrir. No, claro, sufre la persona y sufre la familia porque esas complicaciones de manera crónica pueden ir mermando la calidad, como decías, la pérdida de la vista, una enfermedad renal crónica, problemas en la circulación, en las extremidades. Entonces, si realmente no te cuidas, entonces sí puede haber complicaciones. Así que más vale ahora sí que hacer esos cambios para que tengas una mejor calidad de vida. Claro, y animarlos, bueno, a no tirar la toalla, no quiere decir que esto sea para nada una sentencia de muerte, justo lo acabas de mencionar, lo que puede llegar a causar la muerte es el descuido y el no cuidarnos, no prestar atención a donde debemos prestarla. Y al final creo que si te diagnostican diabetes, puede ser incluso un regalo para tus hijos el hecho de que todos cambien de hábitos. Entonces, los factores genéticos que ellos traigan, porque muchas veces pega muchísimo, ¿no? El chin, mi papá tiene y entonces sí o sí a mí me va a dar. No, el que tú modifiques entonces estos hábitos en tu familia y los modifiques en ti mismo va a mejorar tu calidad de vida, pero también le estás ayudando a ellos a que no despierten una enfermedad que no tiene por qué aparecer, que puedes traer la carga genética, pero no es obligatorio que aparezca. Así que pues a cuidarnos todos, recordar este tema pasado que vimos en el podcast anterior de la epigenética, cómo todo lo que hacemos impacta la forma en que se expresan nuestros genes. Entonces, pues a partir del día de hoy, ya no hay que pensar tanto en el ayer, pero a partir del día de hoy decir qué voy a hacer para agradecerle a mi cuerpo y poner mi granito de arena para que también en mi familia y las personas de mi alrededor tengan una mejor calidad en su vida, en sus alimentos, en todo. Definitivamente, cuando los cambios se hacen en familia, de verdad que les va súper bien. La diabetes no te limita a nada, los límites te los pones tú. Hay personas que tomaron esa diabetes, la volvieron parte de su vida, pero hacia los cambios de bien. Y bueno, son personas que, si me refiero a los niños, bueno, ya son gente que estudió, o sea, pueden llegar, hay deportistas con diabetes, hay personas muy, realmente no tiene límites, ¿no? Lo que puedes llegar a hacer con diabetes. Entonces, no pensar que es una enfermedad. De hecho, yo no les digo, no estás enfermo, es una condición de vida donde simplemente hay que cuidarte. Te obliga, sí, a ser un poquito más disciplinado. A lo mejor llegó en tu vida para enseñarte más la disciplina, el orden, la constancia, el no malpasarte en tus tiempos de comida y demás, pero definitivamente se puede vivir con diabetes y se puede vivir muy bien, pero de nosotros depende hacer esos cambios y no es difícil, o sea, solo es cuestión de que se lo propongan. Ay, me encanta, Ruth. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Qué bonito cierre. Creo que algo para que se motiven, de verdad, es un honor para mí tenerte aquí. Por favor, regálanos tus redes sociales, donde pueden escucharte, donde pueden seguirte. Claro que sí, bueno, me pueden seguir a través de Facebook como nutrióloga Ruth León o también en Instagram estoy como nutrióloga-Ruth León y también escuchar el programa los sábados de 8 a 9 Motívate ahí en Radio Mujer, si le ponen Radio Mujer 92.7 FM aquí en Guadalajara o también por internet pueden buscar la estación y por ahí sintonizarnos todos los sábados de 8 a 9. Perfectísimo, me encanta. Y bueno, cualquier duda, estamos a sus órdenes. Claro que sí, ahí voy a estar al pendiente de los comentarios. Si alguna otra duda surgió, con todo gusto la resolvemos. Pueden escribirlo en los comentarios de este video en YouTube o también, bueno, en cualquiera de nuestras redes sociales. Ya saben que a mí me encuentran como @nutrimomento en Instagram. También me encuentran
como Nutrimomento en Facebook y en YouTube con el mismito nombre, Nutrimomento. Así que por ahí estamos en contacto. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Gracias de verdad, Ruth, por acompañarnos. Ya saben que como siempre les deseo pues que estén muy bien y que Dios los bendiga. Y nos vemos muy pronto en otro podcast de Nutrimomento. Bye. Chao, chao.